empezar a grabar aquí. Estoy grabando. Estamos terminando el capítulo 1. Les voy a poner el bosquejo y les voy a explicar nuevamente. Yo creo que la semana pasada, aunque yo no estuve, estuve presente. Para mí no hay vacaciones nunca. Estuve presente, estuve ahí, escuché tremenda clase del pastor Elliot. Estuvimos presentes desde México. Y esto hoy vamos a comenzar el capítulo 4, la tentación del libro de Mateo. El capítulo 4 del libro de Mateo, pero es el capítulo 1 del libro de texto que estamos utilizando, Beacon. Cuando terminemos aquí, el capítulo 4, versículos 12 al 25, cuando terminemos ahí, ¿qué significa? Significa que nosotros tenemos que recibir una reflexión, y ya ustedes saben la idea de la reflexión, saber en dónde estamos, qué estamos aprendiendo, porque estamos pensando en una graduación, estamos pensando en muchas cosas, todavía estamos en negociación con una universidad, pero lo importante es que sigamos aprendiendo y esto sirve de motivación para seguir creciendo en el estudio de la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros más enfatizamos. Creo que de la misma manera que la pastora Yarolin cuando enseña, el pastor Elliot, los maestros que estamos acá, de la misma forma que usted como un buen padre a su hijo o un abuelo hacia su nieto, le interesa que su nieto o que su hijo aprenda y que pueda y que pueda saber que él está aprendiendo de buenos consejos. De la misma forma un maestro se siente cuando damos una clase. Así que por favor, si alguien tiene duda de la reflexión, que hable ahora o siga hablando para después. Si alguien tiene duda, díganos ahora si tiene duda de la reflexión. La reflexión es 2 páginas a doble espacio. La letra es la número 14, creo que dije, 12 o 14, no sé, 12, Sarita me dice 12. La letra 12, doble espacio, 2 páginas, y es un resumen de este primer capítulo. Sarita no se pierde nada, ¿sabes? Sarita está conectada con el internet del libro Beacon. Una reflexión del primer capítulo. Terminamos el segundo capítulo. Después que terminemos, ¡boom!, la segunda reflexión. Aprendí en este primer capítulo que tan. Nada, no se vaya a sentir aludido, ¿no? Que yo no tengo palabra, un verbo o una cosa. Hermano, escúcheme. Nadie nació sabiendo. Todo el mundo aprende y crece. Todos nosotros seguimos creciendo y aprendiendo. Todos los días aprendo algo. Todos los días. Eso es lo bueno de poder ser un ente de enseñanza y de aprensión. Tenemos que aprender. Amén. Si nadie tiene duda, vamos a comenzar nuestra clase en esta maravillosa noche. Vamos a dejar a nuestro maestro, Pastor Elliot, con nosotros. Dios te bendiga, papá, te amo. Amén. Lo amo también, que el Señor le continúe bendiciendo a todos ustedes y nos gozamos de compartir la palabra del Señor. ¿Todos me escuchan bien? Excelente, papá. Un poquito, si te puedes pegar un poquitín más, ¿verdad? Miriam, ¿tú lo escuchas o no lo escuchas? ¿Me escuchan Jorge, bien? ¿lo escucha? ¿Me escuchan bien? Ok. Ahora. Qué bien, qué bien. Pues, sin más preámbulo, vamos a hacer un corto repaso de las 2 lecciones que nos quedamos la semana pasada. Eso se encuentra en Mateo 3, del 7 al 10, su predicación. Y Mateo 3, del 11 al 12, los 2 bautismos. ¿Cuántos se acuerdan de cuál es la diferencia entre un fariseo y un saduceo? ¿Quién me puede dar un la? ¿Alguien se atreve? Si no, ok, dígame. Hermana, dígame.
No, que la diferencia, una de las diferencias es que los saduceos no creían en la resurrección. Esa es una de las. Seguro que Y sí. que ellos eran de una categoría, aunque no creían la resurrección, eran de una categoría más alta del fariseo. No sé por Amén. qué, pero no me acuerdo por qué, pero sí. Ellos eran los saduceos eran los aristócratas sociales, eran escépticos, eran religiosos, negaban doctrinas básicas como la resurrección del cuerpo, la existencia de los ángeles, la inmortalidad del alma y el castigo eterno, el infierno. Ellos no creían en nada de eso. Eso está muy bueno. ¿Alguien sabe la categoría de los fariseos? Acuérdense que los fariseos estaba compuesto de la mayoría de gente común. Amén. Ahí caían los escribas, los fariseos, profesaban gran devoción a la ley, pero interiormente eran corrompidos, sectarios, hipócritas y pretendían una justicia que no tenían. Amén. O sea que los fariseos, todo lo de ellos era la ley, todo lo que está escrito, pero ¿cuántos se acuerdan de cuál era un fallo de la ley? Que si tú rompías un mandamiento, ¿qué pasaba con los otros? Fallabas en todo. La ley básicamente era tropezadero, era una norma de cómo la gente conducirse, pero nadie podía alcanzar la justicia porque nadie podía cumplir la ley. Otro punto que se tocó es el verdadero arrepentimiento. ¿Quién se acuerda que es el verdadero arrepentimiento? Cambio de mente. Cambio de mente, Jorge. Eso es el verdadero arrepentimiento. Para que haya verdadero arrepentimiento, tiene que haber un cambio de mente. ¿Cuántos se acuerdan del corito de antaño que yo le dije, hubo un cambio cuando a Cristo conocí, ¿verdad que sí? Porque las cosas que yo hacía ya no las hago más, porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Mire, los fariseos decían que eran hijos de Abraham, pues no tenían de qué arrepentirse. Los fariseos, ellos se creían que porque ellos eran hijos de Abraham, que por el mero hecho de eso, que ya tenían la salvación. Qué incorrecto. ¿Por qué? Porque el cambio tiene que venir de adentro. Primero tú crees con el intelecto, crees con el corazón y al tú creer el corazón cambia y se refleja el cambio. Pero los fariseos no, los fariseos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no tenemos de qué arrepentirnos. Otro punto que se tocó, el hacha está puesta a la raíz del árbol. ¿Y qué quiere decir eso? De que el hacha está puesta a la raíz del árbol. ¿Alguien se acuerda? Dígame, hermana. Que el que no iba a producir fruto, entonces había que cortarlo de raíz porque estaba ocupando una posición donde se podía. Estaba en el medio, sí. O sea que el juicio estaba a punto de caer. ¿Ok? El juicio estaba a punto de caer y todo árbol que no daba buen fruto, ¿qué sucedía? Se cortaba y se echaba, se usaba para leña. Amén. Vamos a seguir. También tocamos el punto de 2 bautismos. ¿Con qué bautizaba Juan? ¿O para qué bautizaba Juan? Dime, Jorge. Agua. Él usaba el agua, pero ¿para qué? Arrepentimiento. Amén. Amén. Bautizaba
para arrepentimiento. O sea que el bautismo de Juan era un bautismo preparatorio y era parcial. Ahora, pero Juan bien claro dijo que el que venía detrás de él bautizaría ¿en qué? En espíritu. En el espíritu, I got this. De fuego. Amén. El Holy Spirit. The Holy Spirit. Espíritu, The Holy Spirit. Espíritu Santo y fuego. Cuando vendría el Mesías, que ya estaba, ¿qué iba a suceder? Que entonces ese bautismo iba a ser total y completo, porque el Espíritu Santo estaría ahí presente. Cuando Juan bautizaba, era un arrepentimiento simbólico, era un arrepentimiento que conllevaba al pueblo a arrepentirse, a apartarse de sus pecados, pero estaba en ellos si seguir con el arrepentimiento o no. Pero cuando el Espíritu Santo descendía, ¿ok? Cuando Jesucristo se bautizase y el Espíritu viniera como paloma, eso era una señal de que ahí todos iban a ser llenos del poder de Dios. O sea que iban a poder tener esa fuerza para continuar. Amén. Vamos a seguir. Algunos piensan que el primero, o el primer bautismo fue en Pentecostés y en otro en un futuro. El primero lo disfrutarían los verdaderos creyentes en el Señor. El segundo sería parte de todos los incrédulos. El primero sería para los israelitas, cuyo bautismo era una señal externa de un arrepentimiento interno. El segundo para los fariseos, saduceos y todos los que no diesen evidencia de verdadero arrepentimiento. Mire, en Malaquías 3:2 describe que él es como fuego purificador. Y ahora aquí en el libro de Beacon dice, tomarlo como un bautismo distinto del que efectúa el Espíritu, el bautismo del imminente con fuego del infierno, es excesivamente antinatural. Además, observa claramente que no se refiere sino al carácter fogoso del Espíritu Santo, porque hay dos escuelas de pensamiento. Un pensamiento es que el primer bautismo era un bautismo, que el primer bautismo era un bautismo como lo que pasó en el día de Pentecostés, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Algunos hablaron otras lenguas que eran lenguas que se entendían. Amén. Eran en diversas lenguas. ¿Ok? Y que el primero lo disfrutaron los verdaderos creyentes del Señor. Eso es lo que alguna gente piensa. Y entonces dice que el otro bautismo en fuego, la parte del fuego, algunos piensan que sería parte de juicio. Sería parte de juicio, sería la parte para todos los incrédulos. Amén. So, hay dos escuelas de pensamiento aquí. Pero Beacon usa el comentario de Beacon, dice que los rasgos importantes del bautismo de Juan es hasta aquí tenemos, porque espérate, me brinqué, excúsenme. Ahora, Beacon dice que Brown dice tomarlo como un bautismo distinto del que efectúa el Espíritu Santo. O sea que este bautismo no se puede tomar la parte de fuego como juicio, sino que hay que atribuirle a Malaquías 3:2 que es como un fuego purificador. El Espíritu sobre el alma, escudriñando
consumiendo, refinando, purificando, que es así como todos los buenos intérpretes entienden la palabra. Entonces usa también Carmen Morgan, hace eco a este criterio, parafrasea las palabras del Bautista de la manera siguiente: Él os surgirá en el fuego del Espíritu Santo, que os quemará y rehacerá. O sea, una escuela de pensamiento cree que el primer bautismo fue en el día de Pentecostés, cuando dice que los bautizará con Espíritu Santo. Y cuando dice y fuego, otra escuela de pensamiento cree que en fuego es para un juicio futuro. Pero Beacon dice prácticamente que no se debería de interpretar así, que se debería de interpretar y fuego como el fuego purificador del Espíritu Santo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este tema de los dos bautismos que están? Sí, yo quiero añadir algo, pastor, porque una persona, hay gente que en el contexto actual, el bautismo es importante que usted lo sepa entender. Y en la palabra aún hay ejemplos que establecen, por ejemplo, Jesús siendo crucificado en la cruz del centro. Hay un ladrón a mano izquierda que le está haciendo, que le está diciendo claramente que cuando esté en tu reino, acuérdate de mí. Y ese ladrón no se bautizó, no se bautizó en agua. El bautismo en agua no te da salvación ni condenación. El bautismo en agua, o sea, vamos para que entiendan, el bautismo en agua es un sacramento y es un ejemplo que Jesús nos dejó públicamente para dejarle saber al mundo que las cosas viejas pasaron, que el agua te purifica, porque el agua es purificador, es una purificación, te purifica, te lava y todo el sucio se queda en el fondo del mar. Ese es el ejemplo primordial. Pero si tú te bautizas o no te has bautizado, eso no te exhibe a ti que tú vas para el cielo porque te bautizaste o si no te has bautizado te vas para el infierno. Eso no existe. Eso no existe. Voy a explicarlo de una manera más directa. Si tú no te has bautizado, estate tranquilo, porque si Jesús viene, si Cristo viene hoy mismo, te vas para el cielo, así a reinar con él. Otro punto que hay que entender, y lo añado y te lo voy a decir a calzón quitado. Si tú hablas en lengua o no, eso a ti tampoco te exhibe de llevarte al cielo, ni que vas a reinar porque tú estás hablando 300,000 lenguas. ¿Ok? Bien claro, el apóstol Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas, porque hay lenguas humanas, allá en Pentecostés yo me afino, y creo que también Elio se afina conmigo, de que ellos se confundieron en lenguas. O sea, se entendían las lenguas, porque hubo un derramamiento de lenguas humanas, lenguas angélicas. Hubieron como 13 diferentes idiomas. Idiomas, y eso entendieron. Eso es lo importante. Ahora, por ahí se dice, hay doctrinas humanas que dicen que si tú no hablas lengua angélica, tú tienes un problema, tienes el espíritu contristado y te empiezan a meter cosas en la mente. Hermano, no estoy diciendo que no busque ese don. No lo estoy diciendo. Le estoy explicando que si usted habla lengua, amén. Y si no habla lengua, amén también. Así de sencillo, así de sencillo. No es que usted tenga ahora que decir, voy a empezar a hablar lengua a todo gender ahí para poderme ir al cielo. No. Nuestra salvación no se dictamina por lengua, no se dictamina por bautismo, ni por santa cena, ni por nada de ningún sacramento. Si nos vamos a eso, entonces volvemos a lo que el apóstol Pablo y a lo que dijo ahorita el maestro, claramente al yugo de la ley. Y nosotros ya salimos del yugo de la ley. Ahora nosotros es por gracia,
por gracia. Y claramente el apóstol Pedro, en primera de Pedro 3, 1:3, por ahí dice claramente que vamos en camino a conquistar nuestra salvación, a conquistar, que está inmarcesible, separada para el día postrero. Y por ende, nuestra vida, pues ya tú sabes lo que tenemos que hacer, dar fruto. Vamos por ahí. Tremendo. Pues aquí, ¿alguien tiene algún tipo de comentario, algún tipo de pregunta sobre la lección de los dos bautismos? ¿Nadie? Pues estamos claros, pues vamos a seguir en el repaso. Elio, mira, Miriam pregunta ¿qué página? ¿Cuál página, mamá? Dame el libro. La página de los dos bautismos está en la página 49, el último párrafo en adelante. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, so, el repaso, letra E, bautismo de Jesús. Jesús enfatizó la importancia de la obediencia a Dios en bautizarse para cumplir toda justicia y para poder identificarse con la humanidad. Mire, el ser bautizado, Jesús lo puso con un alto grado de importancia. Acuérdense que Jesús tuvo que caminar, dijimos la semana pasada, aproximadamente 62 millas para encontrarse con Juan el Bautista. O sea que si iba a pie, tenía que caminar fácilmente de un día y medio a casi 2 días para poder llegar allá. Si Jesucristo, ¿ok?, que es Dios, le dio alto grado de importancia al bautismo, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que buscar, si no somos, si espero que todos seamos bautizados, pero como el pastor dijo, esto no te va a salvar ni te va a condenar. Pero si yo soy de la escuela de pensamiento de que si Jesucristo le dio una tal grado de importancia, nosotros como discípulos de Cristo tenemos que imitar a nuestro maestro y debemos bautizarlo. Sí, perdóname, Elio, perdóname. Gracias por la aclaración, porque se me olvidó decirlo. Porque si tú a sabiendas sabes que tienes que hacerlo, ahí es donde entra el pecado de desobediencia. Aquí vamos a aclararlo, y corrijo lo dicho. Gracias, Elio, por corregirme. Déjame decirte algo. Si tú a sabiendas sabes que tienes que bautizarte y no lo has hecho, ahí tú tienes que darle cuenta, no ni a Luis Avilés, ni a Elio, ni a nadie, a Dios y al maestro que te va a estar esperando para tú darle cuenta. El destino tuyo, yo no sé, no podemos decirlo, ni podemos descifrarlo. Pero si tú vas sabiendo que tienes que obedecer, porque si Jesús lo hizo siendo Dios, 100% Dios y 100% hombre, se humilló y lo hizo para demostrarle al mundo de que él se sometió al bautismo por agua, usted también tiene que hacerlo. Mire, y fue también una de las últimas palabras que tú mencionó en la Gran Comisión. Amén. Este evangelio será predicado a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. O sea que es tan importante que Jesús hasta lo mencionó en la Gran Comisión antes de ascender al Padre. Sí debería de ser algo muy importante para todo creyente, anhelar seguir al maestro, seguir los pies del maestro. Jesús cumplió con todo deber religioso. Mire lo que Dietrich dice, lo presenta de la manera siguiente: solo más adelante podrá ser captada la profunda significación de este acto por el cual Jesús se identifica con su pueblo, carga con su culpa y recibe con y para ello el bautismo del arrepentimiento. Mire, por eso fue que
Juan el Bautista no lo quería bautizar porque hay que ponerse en los zapatos de Juan el Bautista. Como Juan el Bautista, sabiendo que él es el Salvador, que él es el Mesías, él no se sentía digno ni de encorvarse para atar la correa de su calzado, que si vamos a ver, eso era una de las formas más humillantes que un siervo podía servir a su Señor. So, Jesucristo cumplió con toda justicia cuando fue bautizado. ¿Cuánto le dan gracias a Jesucristo? Porque, y le dan gracias al Padre, porque como estamos hablando la semana pasada, el Padre todo lo planifica perfectamente. Mire lo que Bicon dice. Los factores centrales de la escena del bautismo fueron una visión y una voz. La primera fue que vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Acuérdense, como paloma, y venía sobre él. La voz declaró: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Edelman comenta al respecto. El primero fue una indicación simbólica del poder divino por el cual se realizaría su ministerio. El segundo, la seguridad de que él era el Mesías, el auténtico Cristo de Dios. Hablamos la semana pasada de que cuando Jesucristo fue bautizado, ese es uno de los claros ejemplos de la representación de la Sagrada Trinidad. Amén. ¿Quién me puede dar un lado de lo que es la Trinidad? Acuérdense que the Father, Padre, the Hijo, Father. Espíritu Santo. yes. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Como dijo Jorge Crespo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, se escuchó la voz audible del Padre que dijo: este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo desciende como forma de paloma y el Hijo personificado en Jesucristo hicieron acto de presencia. Mire, nosotros le servimos a un Dios trino, pero a la misma vez es un solo Dios. Y acuérdense, un solo evangelio, uno nada más, el evangelio de Cristo. Y para terminar con este repaso, Bicon dice: uno de los rasgos importantes del bautismo de Juan es que aquí tenemos por primera vez, no de Juan, de Jesús, que tenemos aquí una indicación clara y completa de la Trinidad. Y ya se lo expliqué. Al salir Jesús del agua, el Espíritu Santo vino sobre él y al mismo tiempo una voz de los cielos declaró: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así entramos al Nuevo Testamento con una revelación explícita de que Dios existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no, vamos a proseguir. Y yo había predispuesto algunos hermanos y hermanas para que leyeran la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. La hermana Wanda Rosa, ya yo la había puesto a usted. Yo sé que usted hizo la oración, pero si me puede leer del versículo 1 al 4. La hermana Guardia Mercado del versículo 5 al 9 y Jorge me puede leer del 10 y 11. Elio, ¿en qué página es? Estamos en el libro de Viken, página 54. En inglés tal vez es diferente. Yeah, 54, yeah. La presentación de Jesús. Yeah, okay. Estamos ahora en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Hermana Wanda, si lo tiene. La palabra de Dios dice así:
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se conviertan en pan. Él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hermana Wanda, siga. ¿Me toca a mí? No, Wanda Mercado. Oh, ok. Gracias, hermana. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Amén. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraréis. Jorge. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Usted ve que carifresco es ese diablo. Ese tipo no tiene vergüenza. No tiene vergüenza para nada. Pero digo, diciéndole, él sabía que Jesucristo era Dios. Él no sabía. Él sabía que la divinidad posaba dentro de él, que él era el Dios encarnado, y con todo y eso, look at the audacity, lo cara dura que este enemigo, que él, mire, ¿por qué es que el diablo le pudo ofrecer esos reinos al Señor Jesucristo? ¿Por qué? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Dios. El príncipe de este mundo es el diablo. ¿Ok? Todos los gobiernos están bajo el poderío del diablo. Mire, el Señor permite, ¿ok?, que estas cosas sucedan. ¿Por qué? Por el simple hecho del libre albedrío. El Señor nunca le va a quitar el libre albedrío al hombre. El Señor tiene que permitir que estas cosas sucedan. ¿Por qué? Para que el hombre ame a Dios por quien Dios es, no por lo que Dios le da al hombre. Amén. So, aquí el que tenía el dominio y el poderío no era el diablo, era Jesucristo. Amén. Porque la palabra dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Usted ve que este enemigo es un usurpador. Él es un usurpador. Él es un anticristo. Él quiere hacerse como si él es Dios, cuando él está ahí por un poco de tiempo. Amén. Vamos a entrar a Viken, porque me gusta que el pueblo se envuelva. Wilson Mercado, ¿quiere añadir algo? Sí, sí, yo estaba leyendo el libro antes de que empezara la clase, y cuando usted acaba de decir que Satanás un usurpador, eso quiere decir, lo está leyendo, que lo dice el bicho, que es un adversario. Amén. Un adversario. Sí, él era un adversario y es un usurpador. Él se quiere dar la gloria que no se le merece. Amén. Exacto. Hermano Wilson, ¿usted tiene el libro? Sí. Bueno, comience a leer hasta que yo le diga. Bueno, de la tentación de Jesús, de versículo 4. Sí, en adelante. El capítulo 4 del 1 al 11.
No. En el libro de Beacon, página 54, letra F en adelante. Sí, está bien. Porque dice, el bautismo fue un glorioso acontecimiento público, pero inmediatamente después llegó una agonizante experiencia privada. Las grandes bendiciones generalmente son seguidas por grandes tentaciones. Y este concepto todavía está en vigencia. Wow. Es menester una gran tentación, tanto como gran gracia para ser un gran predicador. Diga. ¿Por qué fue Jesús tentado? La epístola de los Hebreos va más lejos que cualquier otra parte de las Escrituras para responder esta pregunta. Leemos acerca de Cristo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ok, vamos para el libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, versículos 17 y 18. La hermana Marilyn lo va a leer. Léelo en voz alta. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mire, Jesucristo fue tentado en todo. Por eso es que Jesucristo conoce tu tentación. Jesucristo, mire, no hay ninguna tentación que nosotros podemos estar pasando que Jesucristo ya no haya pasado por ahí. La única diferencia es que en Jesucristo no había el germen del pecado. El libro de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero eso no era el caso por Jesucristo. Jesucristo no podía pecar porque no había el ADN humano para él poder pecar. Él llevaba la sangre humana de María, pero el ADN de Jesucristo era el ADN de Dios. Acuérdese que el pastor dijo que José no era el padrastro, que José fue el padre adoptivo, porque Jesucristo fue concebido, aprendimos hace varias lecciones, ¿de quién? Por el Espíritu Santo, cuando hizo sombra sobre María, y de ahí salió nuestro Salvador, nuestro Redentor, Jesucristo. O sea que Jesucristo fue tentado, pero no podía pecar. Era imposible que él pecara. ¿Usted cree que Dios iba a hacer a Jesucristo con el ADN del hombre para que tuviera el germen del pecado? Imposible. Seguro que no. No podía. No podía pecar. Y esta lección está tremenda. Vamos a seguir. Y fíjate, Helio, o sea, esto podemos estar en este ladito ahí, podemos estar 7 horas en este ladito, porque mira qué cosa más interesante. Yo había hecho una sinopsis hace un tiempo para cuando estaba estudiando allí acerca de la comparación entre el bautismo y la tentación, porque tan pronto sale del bautismo, lo llevaron transportado al desierto para ser tentado. El bautismo es para que todo el mundo se diera cuenta de que él fue ejemplo para el mundo públicamente. Sin embargo, como dice Beacon, entró en una privacidad con el príncipe de este mundo. Ahora viene a ser tentado. Bueno, la Biblia especifica 3 tentaciones. Yo me afirmo que fue tentado todos los días. Todos los días, porque fue 40 días
¿Sabe? El enemigo lo que quería era tumbarlo de alguna manera, pero los escritores dieron esas 3 tentaciones. Ahora, algo importante, sí, antes que tú hables, algo importante que yo siempre pienso en esto, y es que, ¿qué pecado hay en convertir una piedra en pan? Pastor, no vaya ahí, que ahí... Okay. Este domingo vamos a hablar de la obediencia. Jesús obedeció y se sometió y se sujetó al Padre. Porque si tú le haces, porque fíjate cómo el enemigo mira cómo el enemigo te causa una cosita pequeña que tú vas a empezar en tu mente a decir, contra, pero es verdad, ese pedacito de piedra, convertir un pedacito de pan y comérmelo aquí, que yo estoy hambriento, eso no es pecado y nadie me está viendo. Esa es la manera que el enemigo funciona en el ser humano. Te la pone y facilita para que tú creas que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Y cuando tú cedes a la tentación, ahí te afinaste al mismo enemigo, al mismo infierno. Por eso es mejor recibir la tentación y soportarla. Amén. ¿Okay? Resistir. Por eso claramente Santiago dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ya no creo que tenga algo que decir. Me gusta como Mateo en capítulo 4, versículo 2 pone que él no había comido nada y tenía hambre. Eso está escrito ahí para que nosotros podamos entender que él era completamente humano, él siendo Jesús. Amén. Sí, 100% Dios, 100% humano. Nosotros estamos estudiando el libro de Hebreos los lunes, Elliot. Y nosotros hemos estado tocando en esos versículos que tu esposa acaba de leer. Quiero leer un cantito y es en inglés, me perdona, pero you can translate it. De lo que Max Lucado escribe en el Discipleship Book acerca de Jesús. En la parte de la inspiración que nosotros leemos. Dice, God became flesh in the form of Jesus Christ. He was miraculously conceived, yet naturally delivered. He was born, yet born of a virgin. Had Jesus simply descended on earth in the form of a mighty being, we will respect him, but never draw near to him. Estamos hablando of our high priest, ¿verdad? After all, how could God understand what it means to be human? Y él hubiera descendido completamente del cielo. Después él pone, had Jesus been biologically conceived with 2 earthly parents, we will draw near to him, but will we want to worship him? After all, he will be no different than you and me. Eso, hablando un poco de lo que tú traiste. Excelente comentario. Excelente. Mire, puede parecer extraño que Jesús fuese llevado por el Espíritu para ser tentado. ¿Por qué iba el Espíritu a llevarle a tal situación? La respuesta es que la tentación era necesaria para demostrar su identidad moral para la obra la que había venido al mundo. El primer Adán demostró su incapacidad para el dominio cuando se encontró con el adversario en el huerto del Edén. Aquí el postrer Adán o Jesús hace frente al diablo en una confrontación directa y sale sin un rasguño. Mire que Dios nosotros le creamos. Mire la palabra griega peirazo, que traducida es tentar o poner a prueba, tiene 2 significados. Número 1, ensayar o probar. Juan 6:6, segunda de Corintios 13:5, Hebreo 11:17. Y número 2, inducir o seducir al mal. El Espíritu Santo ensayó o puso a prueba a Cristo. El diablo trató de seducirlo a hacer el mal. Es como el pastor dice, qué malo tenía de que Jesús convirtiera las piedras en pan. Era una necesidad
que Jesús tenía, ya llevaba días. Pero imagínense, no era, si Jesús llega a acceder a la sugerencia del diablo, ¿ok? Hubiese violado el plan perfecto de Dios. Mire, en la clase pasada hablamos de que Dios tiene todo perfectamente planificado. Por eso es que nosotros tenemos que estar conectados a la vida verdadera que es Jesús para poder seguir la directriz de Dios. Seguimos. Es de capital importancia recordar que Jesucristo es Dios y que Dios no puede pecar. Es cierto que es también humano. Sin embargo, decir que podría pecar como hombre, pero no como Dios, es identificar un argumento sin base escrutinaria. Los escritos del Nuevo Testamento escribieron en diversas ocasiones acerca de la impecabilidad de Cristo. Pablo escribió que no conoció pecado, segunda de Corintios 5:21. Pedro dice que no hizo pecado, primera de Pedro 2:22. Y Juan dice, no hay pecado en él, primera de Juan 3:5. Usted ve al Dios, mire, es que Dios, Dios está tremendo. Dios está tremendo. Mire, al igual que nosotros, Jesús podía ser tentado desde afuera. Satanás vino a él con sugerencias contrarias a la voluntad de Dios. Pero a diferencia de nosotros, él no podía ser tentado desde adentro. En él no podía originarse concupiscencia o pasiones pecaminosas. Vamos a seguir. Elío, Sí. es que estás hablando y quiero brincar aquí, papá. Me está llevándome a... Estás directo, papá. Te felicito. Pero hay algo aquí que está esto está fuera de liga. Mira, eso significa que si Jesús siendo 100% Dios, 100% hombre, el adversario le tiró con todo lo que tenía. Luis Avilés, si tú te crees que tú oras un poquito y te crees más espiritual, Luis Avilés, si tú te crees que tú te pasas comiéndote la palabra y te crees que tú eres el Pancho Carequeso, te equivocaste, porque el enemigo te va a dar con más fuerza. Y nosotros, imagínate si la dieta espiritual está abajo. Escúchate esto, aquí hay una palabra para todos nosotros. Si la dieta espiritual de nosotros está raquítica y solamente una hora antes comienzas a leer el libro o 2 horas antes te preparas un poquito, y esto es cuestión de un hábito todos los días, porque el adversario, el diablo, está como león rugiente. Si lo hizo con Jesús siendo Dios, ¿qué te dice a ti? Que todo segundo tú vas a ser tentado. Ponte a pensar, Jesús fue al Jordán. El Jordán allí fue bautizado. Allí ya tú sabes que se representa la Trinidad. Ahora está en el desierto árido. En el Jordán las multitudes lo vieron. Fue testigo de las multitudes. Ahora está en el desierto solo, árido. Allí en el Jordán se depositaba el Espíritu Santo como paloma. Ahora el Espíritu lo lleva al desierto. Cada uno de nosotros tenemos nuestro Jordán, pero más van a ser los desiertos en la vida de cada uno de nosotros. Así que tenemos que ponernos para nuestro número. Esto no es cuestión de un martes, ni una cuestión de un domingo, ni levantarnos a las 5. Esto es cuestión de una vida en consagración, en santidad para nuestro Dios, porque Él anda como león rugiente. Amén. Mire, tremenda comentario, pastor. Nada había en Jesús que respondiera a las seducciones del diablo. Primera de Juan 3:5. El propósito de la tentación no era ver si él podía pecar, sino manifestar que incluso
bajo una intensa presión, no podía hacer nada sino obedecer la palabra de Dios. Mire, Jesucristo tenía el ADN de Dios. Él no podía hacer nada fuera de la voluntad de Dios. No podía, y así Él nos dio el patrón a seguir. Él nos dijo bien claro que tenemos que estar conectados a la vid. ¿Y quién es la vid verdadera? Jesús. Jesús. Fuera de Jesús somos inútiles. No podemos hacer nada. Vamos a seguir. Papito, ¿tienes el libro? Ok, pues quiero que leas la página 55, empezando la última parte. Allá voy. La última parte declara una verdad reveladora. Padeció siendo tentado. No se trataba de una comedia. Era una guerra dura y áspera. Las tentaciones de Jesús eran tan reales para él como lo son las nuestras para nosotros, y exactamente tan agonizantes. Algunos dicen que, puesto que Cristo era el Hijo de Dios, él sabía que no podía fracasar, que no podía rendirse, pero tal consideración transformaría a la tentación en una inútil farsa y negaría la clara declaración de Hebreos. Si él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, debe haber experimentado el tormento y la tortura en su propio consciente que nosotros sentimos cuando somos severamente tentados. Es verdad que como Hijo de Dios era omnisciente, pero hay muchas indicaciones en los evangelios de que Jesús limitaba ese conocimiento a su consciente efectivo. Eso fue una parte de la encarnación, llegar a ser como nosotros. Tuvo que pagar ese precio para poder ser a la vez nuestro sumo sacerdote y nuestro sacrificio por el pecado. Amén. Mire, Jesucristo, acuérdese que él no podía pecar, pero en su encarnación, en su carnalidad, él pudo sufrir todo lo que los efectos de la tentación. Él lo sufrió en carne viva, en carne propia. Por eso es que nosotros cuando somos tentados, mire, Dios nos da la puerta para salir de la tentación. Lo importante es estar conectado a Él, estar rendido a Él, no soltar la oración, no soltar la lectura de la palabra. Mire, no estar detrás de ningún predicador, de ningún profetita por ahí que quiere tirar palabras. Y no estoy diciendo que todos son malos, de vez en cuando es bueno escuchar, pero mire, el alimento de nosotros es la palabra de Dios. Si no estamos llenos de la palabra, ¿qué respuestas vamos a sacar en nuestros momentos de necesidad? Jesucristo, ¿cómo fue que se pudo defender? Utilizando la palabra de Dios. Por eso es que nosotros deberíamos de imitar, ser imitadores de Jesucristo. Vamos a seguir. Elio, hay una parte aquí en Beacon que me tiene un poquito, no sé si es la traducción del Beacon, por eso quiero que lo lea Yarolin en inglés. Me tiene un poco, o Sarita, mira, la parte, me tiene un poquito confundido esta parte y te voy a decir por qué. Porque él dice aquí, es verdad que como hijo de Dios era omnisciente. Los atributos de Dios es omnisciente, omnipotente y omnisapiente, ¿no? Esos son los principales atributos de Dios. Jesús era omnisciente también. Se dejaba sentir, pero dice aquí, hay muchas indicaciones en los evangelios de que Jesús limitaba ese conocimiento a su consciente efectivo, a lo que estaba pasando. O sea, Beacon aquí está limitando la omnisciencia de Jesús, y eso yo estoy en desacuerdo.
Eso yo, o sea, según lo que estoy leyendo en español, no sé cómo está en inglés. Ahora, fíjate cómo dice aquí. Eso limitaba ese conocimiento a su consciente efectivo. Eso fue una parte de la encarnación. Mira cómo lo humaniza. Llegar a ser como nosotros. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Erio, estoy un poquito desacuerdo. O sea, lo que quiero saber si en inglés, qué es lo que dice en inglés para saber si es la traducción. Por eso es importante saberlo. Léalo, Jarolín, si lo tiene. Jarolín. No, dice igual, pero yo creo que lo que el Beacon está tratando de decir es que, como yo le decía a la clase el lunes, Jesús podía decirle a los ángeles, ven y sáquenme de aquí, o cambiar la roca en pan, porque él tenía el poder de hacerlo, pero él se limita en hacer eso para mantener su obediencia al Padre. Amén. Eso, yo estoy con Jarolín. Mire, Jesucristo no tenía que caminar 62 millas para irse a encontrar con Juan el Bautista. Exacto. Él podía solo decir la palabra y aparecer ahí al frente de Juan el Bautista, pero Jesucristo quiso obedecer y someterse al Padre. O sea, Jesucristo podía ser omnisciente si él quería, pero no iba a obedecer a las directrices del Padre porque él tenía que ser 100% hombre. Acuérdense que Jesucristo estuvo sujeto a José como su papá y estuvo sujeto a María como su mamá. Jesucristo desde bebecito podía salir profetizando, podía salir hablando, pero él tuvo que obedecer las leyes naturales. No, y tienes mucha razón, porque ahora pensándolo bien, desde este contexto de la tentación, claramente tenemos que verlo de esa forma. Desde otra perspectiva, cuando él envía a los leprosos, ya él sabía lo que iba a pasar. Vete allá, infórmale al sacerdote que estás allá y dile quién soy yo y dile lo que pasó. En otra ocasión, el hijo de Jairo o el centurión. O sea, la omnisciencia de Jesús también estuvo en vida, estuvo aquí presente, pero también la humanidad se presentó como en este caso. Tiene toda la razón. Sí, seguimos. Muy bueno. ¿Quién más tiene el libro? ¿Quién más tiene el libro? Yo lo tengo, papá. Yo te puedo cooperar. A mí me gusta leer un poquito aquí. No, pero es que yo quiero envolver Está bien. a los que tengan. Yo tengo el libro también. Ahí está. Ok, pues puede leer. Tracy. Puede leer de Jesús fue llevado en adelante. Jesús fue llevado desde el Valle del Jordán, lugar ubicado a unos 300 metros bajo nivel del mar, hasta las escabrosas colinas del solitario desierto de Judea. Los tres evangelios sinópticos dicen que fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue bajo la divina dirección. Cuando las cosas van mal o somos duramente tentados, es fácil pensar que estamos fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando Jesús fue tentado, estaba en el mismo centro de la voluntad del Padre para él. Amén. Ahí, esto está tremendo. Este comentario de Vico. Sí, mano. Sí, mano, sí. Sí, mano, bien duro. Está bien duro. Porque fíjate, Elio, Beacon dice algo ahí muy interesante. Dice, y nos habla a nosotros, ¿no? O sea, se va a nosotros. Mira, a veces cuando nosotros las cosas van mal o somos duramente tentados, es fácil pensar, fíjate cómo el enemigo, porque aún el enemigo te dice, no, porque tú estás fuera de la voluntad de Dios, te estoy tentando. O sea, y tienes que tener cuidado, porque también Santiago dice, cada uno es tentado según nuestra propia concupiscencia. ¿Ok? Hay dos, o sea, lo que yo puedo digerir de esto y me corrigen, porque todos aquí estamos para aprender, que hay dos tipos de tentaciones. Está la tentación que viene de Satanás pura,
Y está la tentación que viene de la misma carne, o está aquella tentación que podemos decir tentación, pero es una prueba. O es una prueba, o sea, que es una prueba que te está dando el mismo Señor para saber dónde tú estás parado. Mira, aquí veamos el ejemplo de Job. Job le dice a Satanás, tú no te has fijado en mi siervo Job. Es más, Dios se lo entregó, tócalo, dale, para que tú veas, Jehová mismo le dijo a Dios, no te has fijado en mi siervo Job. Amen. Duro. Dios, cuando hay un hombre que está en el plan y el propósito de Dios y ha sido probado y Dios sabe que va a dar el calibre. Mire, Dios en Puerto Rico, yo cuando era chamaquito, yo tenía un gallito de pelea. Yo tenía un gallito quisquiriquí y tenía un gallo inglés. Y en el caserío que yo me crié, en la placita de arriba, ahí no había ningún gallo que le podía meter mano a mis dos gallitos. Y venía, mira, con un gallo de otro sitio, no, yo te he hecho el mío. ¿Por qué? Porque yo sabía darle el alimento, yo lo ejercitaba diariamente, 2 y 3 veces al día. Esos gallos estaban pulidos. Y así Dios se la echa. Mire, mi Dios está pasado. Dios se la echa contigo. Si Él sabe que tú vas a dar el calibre, Dios le dice, oh, sí, tú eres guapo, diablito. Ahí te voy a echar a mi siervo papito. Ahí está. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Él va a dar el calibre. Mire, eso es así. Mire, sigue, hermana Wanda fue llevado al desierto. Es sorprendente el contraste entre este y el ambiente de la tentación de Adán y Eva. Ellos estaban en un hermoso paraíso, el huerto del Edén. Él estaba en el yermo desolado. Ellos tenían abundancia para comer, todo lo que podían desear. Él estaba hambriento. Ellos se hacían mutua compañía. Él estaba solo. Sin embargo, ellos fracasaron mientras él venció. Mire, Adán y Eva fueron perfectos. Ellos no tenían pecado, pero con todo y eso, con toda la abundancia, con toda la provisión, con toda la protección, fallaron. Pero tuvo que venir el segundo Adán. Y mire cómo Dios invierte la situación. De la abundancia lo pone en la escasez. De un jardín lo mete en el desierto. Sin ningún peligro. Aprendimos que en el desierto habían animales salvajes. ¿Verdad que sí? Aprendimos todas esas cosas. Así que Jesucristo estuvo expuesto a todos esos peligros. Y aún salió victorioso, salió ileso, sin un rasguño. Mire qué sumo sacerdote nosotros tenemos y qué tremendo abogado tenemos que sufrió todo y está al frente del Padre abogando por ti y por mí. Eso es una victoria tremenda. Mire, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. En la escritura, el número 40 se emplea frecuentemente en contexto de prueba. Este apetito natural, frecuentemente en contexto de prueba, este apetito natural hizo que el tentador tuviese una ventaja que no podía explotar en mucha gente. Sugirió que Jesús podía usar su poder milagroso para convertir las piedras del desierto en panes. Las palabras introductorias, si eres hijo de Dios, no implica duda. En realidad significan ya que eres hijo de Dios. El diablo está aludiendo a las palabras del Padre a Jesús en el bautismo.
este es mi hijo, el amado. Supone que la declaración es cierta y con ello invita a Jesús a ejercitar su poder para saciar su hambre. Usted ve que si Jesús le hubiese hecho caso al diablo con el hambre que me imagino que podía sentir después de 3, 4 semanas, hubiese estado fuera de la voluntad de Dios. Y mi Cristo jamás va a obedecer al diablo. Seguro que no. Vamos para la página 56 del párrafo 3 en adelante. Léalo, mami. Cristo fue tentado por el diablo, pero duro. Cristo fue tentado por el diablo. Marcos nunca usa este término, en su lugar emplea Satanás. Marcos 1:13, el último, cuyo significado es adversario, va directamente del hebreo al griego y a casi todas las lenguas vernáculas. La palabra griega diabolos quiere decir impostor o falso acusador. Se volvió en francés diable, en inglés devil, en español diablo. Ambos términos son empleados para equivalentes en el Nuevo Testamento. Negar la existencia de un diablo personal es adormecernos en un falso sentimiento de seguridad. Más y más nos hemos dado cuenta en años recientes que uno no puede explicar la insidiosa influencia del mal en este mundo sin admitir que detrás de este hay un agente personal. Cristo fue tentado ¿por quién? Por el diablo, por el tentador. Llámale como le puedes llamar. Le puedes llamar en francés diablo, le puedes llamar devil, le puedes llamar diablo. El diablo siempre va a ser el diablo. Y mire, una de las características de este aparato, como le digo yo, el diablo conoce tu número. Y esto es importante. El diablo no tiene tiempo porque él no es omnipresente, él no es omnisciente, ¿ok? Él omnipresente, omnisciente y omnipotente. El diablo es uno solo con un ejército de demonios que tiene. O sea que el diablo ya conoce de qué patita tú cojeas. Así que el diablo no te va a venir con una tentación nueva a ti. El diablo te va a venir, él sabe si lo tuyo era la droga, él te va a venir con la droga. Si sabe que lo tuyo era el alcohol, te va a tentar con el alcohol. Si sabe que tú eras mano de seda, te va a poner la cosa ahí fácil para que te lo lleve. ¿Entiendes? El diablo no te va a venir a tentar con nada nuevo porque él no tiene tiempo para eso. O sea que nosotros tenemos que conocer quién es nuestro adversario, porque Jesucristo ya lo venció. Y la palabra dice que nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó. Amén. Vamos a seguir, somos vencedores. Vamos a seguir. Estamos en la página 57. Marcos nos da una breve declaración sumaria, sin entrar en detalles sobre los 3 ataques específicos de Satanás. Mateo y Lucas nos dan los 3, pero en distinto orden. Véase los comentarios sobre Lucas 4, del 1 al 13. McNeely sugiere que Lucas adopta un orden de sucesión geográfico con el cambio del desierto a la ciudad final. Mientras que Mateo presenta un clima psicológico, la primera tentación era para que dudara la verdad de la revelación que hacía poco más había recibido. La segunda para probarla y la tercera para precipitarse sobre un reinado mesiánico
que estaba implicando. Mire, Jesús respondió a la tentación citando la palabra de Dios. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo enseña que no tenemos que vivir, pero que sí debemos obedecer a Dios. Conseguir paz no es lo más importante en la vida. Lo más importante es la obediencia a toda la palabra que sale de la boca de Dios. El diablo, la primera tentación es las piedras con el pan. Y ya aprendimos que si Jesucristo hubiese convertido las piedras en pan, ¿qué hubiese sucedido con Jesucristo? ¿Estuviera fuera de qué? De la voluntad de Dios. El segundo, ¿cuál fue la segunda tentación? El segundo es la segunda tentación fue, no hemos llegado a la segunda tentación. No hemos llegado ahí. Vamos a continuar. Lo primero que Jesús le replicó fue: escrito está. El idioma griego, este verbo está en tiempo perfecto, que indica acción completa, y también el estado resultante como continuando todavía. El significado total es el siguiente: ya ha sido escrito y todavía ha sido escrito. Esto hace hincapié en la eterna inmutabilidad de la palabra de Dios. O sea que no solo de pan vivirá el hombre. En la segunda tentación, el diablo llevó a Jesús a la santa ciudad. Estamos en la página 58. Es el nombre dado por Mateo en el Nuevo Testamento a Jerusalén. También ocurre en Apocalipsis. Se encuentra 5 veces en el Antiguo Testamento. El diablo puso a Jesús sobre el pináculo del templo, el lugar más alto de la santa ciudad. Volga recalca: la elección del lugar es la primera evidencia de la astucia del enemigo. ¿Por qué fue que el diablo lo puso sobre el pináculo del templo? ¿Qué hemos aprendido? Que los judíos estaban esperando ¿a quién? Al Mesías, ¿verdad que sí? Al gran rey. Ellos esperaban un rey tipo davidiano, que David era un rey, era un guerrero, era un rey en toda su majestad. Todo lo que conllevaba con un libertador era David. So, el diablo pone a Jesús en el pináculo del templo como para decirle a Jesús: si tú te tiras, escrito está que los ángeles vendrán para que tu pie no tropiece, y todo el pueblo te va a ver como el gran Mesías. O sea que el diablo ahí le quería tentar para que Jesucristo saliera de la voluntad del Padre y que siguiera la voluntad del diablo. O sea, un buen propósito, pero incorrecto. Muchas veces nosotros creemos que estamos en la voluntad de Dios, queremos hacer esto, y el Espíritu Santo, a través del pastor, a través de los líderes, a través de la palabra, el Señor te está diciendo: no, mi hijo, por aquí no. Y el enemigo te quiere llevar a hacer algo bueno, porque acuérdense que el enemigo no se va a revelar a nosotros como un león rugiente. ¿Por qué? Porque vamos a salir corriendo para el templo y vamos a estar viviendo ahí en temor y en santidad, olvídate. Y el diablo no quiere eso. El diablo lo que quiere es presentarse a ti como un ángel de luz. ¿Ok? Y ponerte la tentación fácil para que tú desobedezcas la voluntad de Dios.
¿Quién tiene el libro? ¿Quién puede seguir leyendo? Hermano Wilson, léase página 58. Espérate, tengo una pregunta. Una pregunta, Pastor Helio. Dígame. Dice que el diablo puso a Jesús sobre el pináculo del templo. Sí. Esta fue la tercera tentación y le ofreció que le iba a dar todos los reinos, ¿verdad? Esa es la segunda. O la segunda. Sí. Jamás y nunca. Desde ese lugar se iban a ver todos los reinos. No. Jamás. Usted está brincando. Todavía no hemos llegado ahí. No, ok, está bien, esperamos ahorita. Sí, pues si tiene el libro, léase los judíos entonces. Ok. Los judíos de entonces esperaban que su Mesías habría de llegar repentinamente con una aparición espectacular en el templo. Aquí se presentaba la oportunidad de Jesús para ganar la aclamación nacional como el Mesías, pero él resistió la tentación al sensacionalismo. Es en vez de como el Mesías, pero él resistió la tentación al sensacionalismo. En vez de eso, seguiría el sencillo sendero de humilde obediencia a su Padre. Diga. Jesús volvió a blandir su espada. La palabra de Dios esta vez fue: no tentarás al Señor tu Dios. La conducta imprudente no es evidencia de fe, sino de presunción. El panorama de la tercera tentación fue todavía distinto. Un monte muy alto. Ok, lo puede dejar ahí. Ustedes, aquí entramos en la tercera tentación. O sea, ¿cuál fue la primera tentación? ¿Quién puede responder? De la piedra que se convirtiera en pan. Entonces, la segunda tentación fue el pináculo del templo. El pináculo del templo. Y ahora vamos a entrar en la tercera tentación. El panorama para la tercera tentación fue todavía distinto. Un monte muy alto. Aquí el diablo hizo su intento más elevado después de presentar a Cristo una visión de todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le lanzó esta sorprendente preposición: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué tentación era esta? Ganar todo el mundo sin ir a la cruz. La esencia de la tentación era alcanzando objetivos aprobados por Dios, pero empleando la estrategia de Satanás. Jesús rechazó aún este plausible recurso. Usted ve que el enemigo lo que quiere hacer es, después que el enemigo logre que usted se desenfoque y que usted desobedezca, mire, la victoria es del enemigo. Que el Señor lo reprenda. Una vez más, Jesús resistió el ataque citando la Escritura. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Eso también está en Deuteronomio 6:16. Dios había prometido preservar al Mesías, pero esta garantía presuponía vivir la vida en la voluntad de Dios. Reclamar aquella promesa con un acto de desobediencia sería tentar a Dios. Llegaría el momento en que Jesús sería manifestado como Mesías, pero la cruz había de venir primero. El altar de sacrificio había de preceder al trono. La corona de espinas había de preceder a la corona de gloria. Jesús esperaría el tiempo de Dios y cumpliría la voluntad de Dios. Jesús iba a cumplir la voluntad de Dios
No matter what. Y ya estamos terminando esta lección. Le ordenó a Satanás que se fuese. Una vez más citó la palabra: al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. He aquí el primero y más elevado deber del hombre. Satanás tentó al Señor sobre 3 niveles. Número 1, el físico, comida. Y esto es importante. Número 2, el intelectual. Hacer algo para causar sensación. Y número 3, el espiritual. Si postrado me adorare. El diablo todavía sigue tentando a los hombres en estas 3 maneras. Y lo voy a repetir porque esto es un punto importante. Satanás tentó al Señor sobre 3 niveles. Número 1, el físico. Puedes poner raya comida. Número 2, intelectual. Rayita a hacer algo que causara sensación. Y número 3, el espiritual. Rayita, si postrado me adorare. En obediencia al mandato de Cristo, el diablo le dejó, entonces vinieron ángeles y le servían. Ellos probablemente le proveyeron alimento, Primera de Reyes 19, 5 al 7, y también le socorrieron espiritualmente, regocijándose con él por la victoria ganada. Mire, en la tercera tentación llevó el diablo a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Lo ofreció a Jesús en cambio que él le adorase. Aunque esta tentación tenía que ver con la adoración, una actividad del espíritu, era un esfuerzo para inducir a nuestro Señor a que tomase el poder imperial sobre el mundo, adorando a Satanás. La recompensa ofrecida, todos los reinos del mundo con toda su grandeza, apelaba a la concupiscencia de los ojos. Primera de Juan 2:16. En cierto sentido, los reinos del mundo sí que pertenecen hoy al diablo. Se hace referencia a él, el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4. Y Juan nos dice, el mundo entero yace en el poder del maligno. Primera de Juan 5:19. Cuando Jesús aparezca en la segunda venida como Rey de Reyes, Apocalipsis 19:16, entonces vendrán a ser suyos los reinos de este mundo. Apocalipsis 11:15. Jesús no estaba dispuesto a violar el programa divino y desde luego nunca hubiera adorado a Satanás. En nuestro caso, la tentación es doble: entregar nuestra primogenitura espiritual para la gloria pasajera de este mundo y adorar y servir a la criatura antes que al Creador. Y para terminar, Beacon dice en la página 59, ya lo leí, pero mire, por medio de la tentación de Jesús, aprendemos que el diablo puede atacar a los que están controlados por el Espíritu Santo, pero que es importante contra los que resisten con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? La palabra de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Que alguien tiene algún comentario o alguna adición? Sí, pastor, yo quisiera compartir algo aquí de una devoción que yo estoy
leyendo y esta es la primera vez, esta es la tercera vez que yo termino la devoción y vuelvo y la leo otra vez porque me está ayudando mucho, o sea, me ayuda y me lleva la palabra. Si tú me lo permites, hay algo que lo voy a dar en inglés porque traté de sacarlo en español y no puedo. Aquí dice, what feeds your mind with becomes a mindset. What feeds your mind becomes a mindset. Entonces dice aquí, a mindset is impossible to change without changing what your mind is filled with. Typically, when we hear the truth about breaking strongholds or renewing of the mind, we get busy trying to change our mindset. We quickly learn that it is not easy task. A mindset is what controls you. The mind is what you control. The only way to change your default automatic thinking is by filling your conscious mind with the new information of God's truth. Once the conscious mind is filled to the overflow, it slips into the subconscious mind. 95% of our behavior are automatic. That is why we set goals, but do not reach them. Setting goals is the function of the conscious mind, but reaching them in the task of the subconscious mind. The subconscious mind occupies most of our brain. It does not work by logic. Therefore, it believes anything that is told repeatedly by the conscious mind. It is important that we feed our minds with information from the Word of God. Holy Spirit turns that information, which we fed our mind with, into revelation, and this soon becomes our new mindset. Every time you give an opportunity to the Holy Spirit to bring revelation out of the information of God's Word, you can be sure that He will turn the revelation of the Word into manifestation of the Word. And then His Word will produce visible results to your life. Before they can be manifestation in your circumstances, you must allow the Spirit of God to bring revelation into your spirit.